Esto es DW Noticias desde Berlín. La Franja de Gaza es escenario de un día más de bombardeos del ejército israelí. Esto en medio de las negociaciones para un cese el fuego y la liberación de secuestrados israelíes que revelan distancias cada vez mayores entre las exigencias de las partes enfrentadas. Una nueva propuesta de tregua por parte de Israel prevé que Hamás deponga las armas, mientras la milicia islamista exige que las tropas israelíes abandonen por completo su territorio. Estos son nuestros titulares. Las fuerzas de defensa de Israel realizan ataques aéreos y amenazan con una ofensiva aún mayor en Gaza. Hamás afirma que no liberará a los secuestrados que mantiene en su poder sin un retiro completo del ejército israelí. Tendremos detalles desde Tel Aviv. Además, Ucrania organiza una conferencia de prensa para dar a conocer el testimonio de 2 ciudadanos chinos que fueron capturados tras un ataque ruso. Afirman haber sido reclutados sin saberlo para luchar en el frente. El caso genera dudas sobre el papel de China en la guerra. Y la Corte Suprema del Reino Unido determina que la definición legal de una mujer se basa en su sexo biológico. El fallo implica que las mujeres trans podrán ser excluidas de espacios separados por sexo como vestuarios, generando intensos debates en la comunidad LGBTQ. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. La organización militante islamista palestina Hamás está estudiando una nueva propuesta de Israel para un alto el fuego de 6 semanas en la Franja de Gaza. El plan, presentado por los mediadores Egipto y Qatar, incluiría la liberación de rehenes secuestrados durante los atentados del 7 de octubre de 2023. También vería la liberación de prisioneros palestinos. Pero una condición clave impuesta por Israel es que Hamás deponga las armas. Para forzar que se acepten sus condiciones, el ejército israelí continúa con una estrategia de máxima presión contra Hamás, organización considerada terrorista por varios países. Los equipos de rescate palestinos, controlados por Hamás, informaron que al menos 11 personas murieron en los bombardeos más recientes en Gaza. Y el ejército israelí anunció este miércoles que seguirá impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Desde el 2 de marzo, Israel ha restringido el ingreso de bienes esenciales como agua, alimentos, medicinas y combustible, a pesar de los llamados de múltiples países y organismos internacionales ante la intensificación de una grave crisis humanitaria. Están desesperados por conseguir comida. Son imágenes del campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, donde los palestinos desplazados hacen fila para conseguir alimentos. Pero no todos recibirán un plato de comida. No hay suficiente para alimentar a todos. Funcionarios de la ONU afirman que el hambre se extiende por toda la franja a medida que se agotan las reservas de comida. Las organizaciones humanitarias informan de que no han entrado alimentos en Gaza desde hace más de 6 semanas, cuando Israel reanudó los combates e impuso un bloqueo. Tras una visita sorpresa a Gaza con el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa afirmó que Israel seguiría bloqueando las entregas de ayuda. La operación que se está llevando a cabo actualmente es para presionar a Hamás para que libere a los rehenes y cuanto más persista en su negativa, más intensificaremos los golpes que sufrirá hasta su derrota y hasta que todos los rehenes sean devueltos. No solo se extiende el hambre, sino también la desesperanza, sin alivio a la vista. 556 días y nadie se preocupa por nosotros, ni árabes, ni extranjeros, ni estadounidenses, ni israelíes. Dicen que somos un pueblo inquebrantable, pero inquebrantables ¿para qué? No nos queda nada por lo que vivir, no tenemos comida ni agua, no nos queda nada. Los continuos ataques aéreos agravan la ya grave situación humanitaria. Médicos Sin Fronteras afirma que las operaciones militares de Israel y el bloqueo han convertido Gaza en un cementerio. Este miércoles, los bombardeos en la ciudad de Gaza causaron la muerte de 10 personas, entre ellas varios niños. El Ministerio de Salud, controlado por Hamás, afirma que más de 1.600 palestinos han muerto y muchos más han resultado heridos desde que Israel reanudó las operaciones militares. Las perspectivas de paz en Gaza parecen lejanas. Establecemos contacto con la ciudad de Tel Aviv. Allí se encuentra la periodista Maya Siminovich para ofrecernos más detalles de estas noticias en desarrollo. ¿Qué tal, Maya? Un gusto saludarte. ¿Es realista esta propuesta de cese del fuego considerando que Hamás se apresuró ya a decir que no está dispuesta a dejar las armas?
Hola Javier, pues es como decías antes, la propuesta es ofrecida por los mediadores a Hamás, pero está diseñada por Israel. Son 6 semanas de alto el fuego en los que Israel exige a Hamás que se desarme, pero Hamás también tiene su exigencia maximalista, que es que Israel se retire militarmente de la Franja de Gaza, cosa que Israel ni siquiera le ofrece en este acuerdo preliminar. Por ahora lo que se está discutiendo es también que se libere, que Hamás, aparte de las 6 semanas de tregua, libere a la mitad de los rehenes vivos israelíes. Y sin embargo también ha habido voces de Hamás que han dicho en estos 2 últimos días que están dispuestos a liberar a todos los rehenes a cambio de una retirada completa de Israel. Pero esto no se está discutiendo en estos días. Realistas seguramente siempre y cuando haya voluntad política por las partes para llegar a acuerdos, porque esto no es un terremoto ni un tsunami, todos son acciones humanas y todo esto las han llevado a cabo humanos que podrían también hacer la inversa y conversar y pactar y llegar a otros lugares. Y sin embargo, como decíamos, son maximalistas las 2 posturas y ninguno de los 2 parece que está en el momento de ceder. Voluntad política que ha faltado a lo largo de este conflicto. Maya, el ejército israelí afirmó este miércoles que continúa con su estrategia de máxima presión contra Hamás para liberar a los secuestrados, pero que una ofensiva a gran escala, como se dijo, todavía no está en curso. ¿Qué implicaría dar ese paso y dónde dejaría las posibilidades de una paz sostenible en la zona? Pues Javier, es el propio ejército el que ha dicho que en estos momentos, si bien la escalada o las luchas en Gaza por parte de Israel van en aumento y están escalando, esto no es el gran ingreso por tierra que tenían planificado y que eso está solamente en pausa, esperando a que Hamás se avenga a negociar, a soltar a los rehenes. Y por eso también dice tanto el ejército israelí como el escalafón político que no solamente es militarmente como se pretende obligar a Hamás a que se doblegue, sino también estrangulando a la Franja de Gaza, no permitiendo que entre la ayuda humanitaria de ninguna manera. Estas son las directrices de Israel que proponen tanto el escalafón político como el militar. Y el militar además hoy ha añadido que en caso de que Hamás no se avenga, pues va a haber una guerra total para destruir a Hamás, lo cual significaría seguramente que se dé al traste los acuerdos y las negociaciones y probablemente se ponga todavía en mayor riesgo a los rehenes. Así que esto mismo lo dice el ejército. Momentos de máxima tensión que se viven en el Medio Oriente. Maya Siminovich con el reporte desde Tel Aviv. Muchísimas gracias, Maya. Gracias, Javier. Y fijamos la mirada ahora en la otra guerra en curso. El reciente ataque del ejército ruso contra la ciudad ucraniana de Sumy, en el noreste del país, fue el más mortífero en lo que va del año. Dejó más de 30 fallecidos, pero también desató otra polémica internacional. El lunes, Ucrania organizó una conferencia de prensa en la que hablaron 2 ciudadanos chinos que, según había denunciado el ejército ucraniano y en su propio testimonio, fueron reclutados por Rusia sin saberlo. El caso reaviva las tensiones entre Kiev, Moscú y Pekín y pone en duda la supuesta neutralidad de China en el conflicto. Los residentes de Sumy limpian los escombros tras un ataque ruso a esta ciudad ucraniana el fin de semana pasado. Más de 30 personas murieron en el ataque, el más letal en lo que va de año. Ucrania afirma que los rusos no luchan solos. Estos hombres presuntamente son Chang Rembo y Wang Wanjun. Según el ejército ucraniano, son ciudadanos chinos que dicen haber acabado luchando para Rusia de manera accidental. Al principio pensé que era un trabajo normal. Yo quería ser terapeuta de rehabilitación. Ese era mi trabajo en China. Una vez en Rusia, una agencia intermediaria se encargó de todos los trámites. Después me enviaron directamente al ejército. A partir de ahí ya no tuve control sobre nada. Esta rueda de prensa fue organizada por el Servicio de Seguridad ucraniano con el objetivo de mostrar que no solo Moscú combate contra Kiev. Es posible que los detenidos estén hablando bajo coacción. Por el momento es imposible verificar sus declaraciones. Ucrania informó que capturó a los hombres en el este del país hace una semana. Después de que Zelensky publicase este vídeo en su cuenta de Facebook, acusó a China de apoyar al ejército ruso. El mundo ha escuchado las declaraciones de Pekín sobre la importancia de evitar una escalada. Pero involucrar a ciudadanos chinos en esta guerra es precisamente eso, una escalada. Y debe recibir una respuesta firme.
No se puede reforzar al ejército ocupante mientras se habla de paz. China ha negado haber enviado personal militar a luchar en Ucrania, a pesar de las declaraciones de ciudadanos chinos capturados por Kiev, quienes afirmaron haber visto anuncios en redes sociales chinas como Kuaishou y Douyin invitando a unirse al ejército ruso. Estas plataformas están fuertemente censuradas en el país. Algunos anuncios ofrecían hasta $63.000 anuales, una oferta tentadora para quienes están en situación desesperada. Expertos advierten que Pekín no puede censurar todo el contenido aunque lo desee. Ha habido anuncios en las redes sociales de organizaciones rusas para reclutar voluntarios chinos. Por supuesto que sí, pero es probable que se borraran muy rápidamente. Sin embargo, tampoco hay que exagerar el control que tiene China sobre sus plataformas digitales. Algunas cosas aparecen, luego se eliminan, pero más tarde aparecen en grupos o chats privados. En respuesta a las imágenes difundidas por Kiev, el Kremlin calificó a China de socio estratégico y la propaganda de la televisión estatal rusa arremetió contra el presidente ucraniano. Zelensky va literalmente a por todas y claramente está fuera de sí debido a las drogas. Está intentando escalar el conflicto regional hasta convertirlo en una guerra mundial. Hoy ha presentado a un hombre asustado de aspecto oriental, afirmando que era un soldado chino de Chi capturado en el Donbass. No es la primera vez que se acusa a extranjeros de luchar por Rusia. En enero, Ucrania mostró a soldados norcoreanos afirmando que habían sido capturados en la región rusa de Kursk. Durante la visita de Putin a Corea del Norte el año pasado, ambos países prometieron apoyo militar mutuo en caso de ataque. Algunos expertos creen que a Rusia le gustaría tener un acuerdo similar con China. A Rusia sí le interesaría meter a China en esto y pedirle ayuda, como en el caso de Corea del Norte. Pero no tiene nada que ofrecerle a China a cambio. Las imágenes de soldados chinos en Kiev contradicen las afirmaciones de neutralidad de China. Aunque Pekín no enviara directamente a estos dos hombres al Donbass para Ucrania, cualquier apoyo extranjero a Rusia refuerza la ventaja enemiga en el campo de batalla. La Comisión Europea propone incluir a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez en la lista de los llamados terceros países de origen seguros. Esto permitirá a los Estados miembros devolver a estos países a personas con una solicitud de asilo denegada. Sin embargo, la propuesta debe aún ser negociada por los colegisladores, es decir, el Consejo y el Parlamento Europeo, para adoptar su forma definitiva. Su aplicación está prevista para el año 2026. En 2023, aproximadamente 62.800 ciudadanos colombianos solicitaron asilo en países de la Unión Europea, convirtiendo a Colombia ese año en el quinto país con mayor origen de solicitantes de asilo. La mayoría de estas solicitudes, más del 80%, se presentaron en España. Y la periodista Diana Jayón se encuentra en Bogotá dando seguimiento a las implicaciones de esta propuesta. Diana, un cordial saludo hasta Colombia. ¿Qué reacciones has conocido a esta noticia en un país que solo en el 2024 vio a más de 25.600 desplazados? Javier, es un gusto saludarte. Hasta el momento el gobierno a través de la Cancillería no ha hecho ningún pronunciamiento, pero sí se sabe que ya hay varios organismos que ayudan a los desplazados y a las personas que piden asilo y sobre todo a las víctimas del conflicto en los últimos años, que están ya obviamente atentos a esta noticia y preocupados por la situación, porque las cifras de personas que han sido amenazadas y asesinadas, desde, por poner un ejemplo, el conflicto, la firma del acuerdo de paz ha aumentado. El año pasado miles de personas tuvieron que desplazarse hacia otros países y fueran personas que jugaron como testigos en estos casos. Así que aseguran hasta el momento, off the record, que no se puede calificar a Colombia como un país seguro. Sin embargo, se está esperando que en cualquier momento, ya sea el presidente Petro a través de sus redes sociales, como suele serlo, o la canciller Laura Sarabia, den una apreciación sobre esta decisión que se ha tomado desde Europa y que por el momento preocupa muchísimo a las ONGs que trabajan con los desplazados y también con las víctimas del conflicto, de los diferentes conflictos que se han suscitado en Colombia.
Ahora, Diana, había críticas a lo que se consideraba también una cantidad desbordada de solicitudes de asilo que habrían llevado a medidas como la del Reino Unido de exigirles visa de ingreso a los colombianos cuando viajan a ese país. ¿Sirve esto para controlar mejor los flujos migratorios regulares? Hay una preocupación por parte de países de Europa, sobre todo después de las medidas adoptadas por Estados Unidos, sobre cerrar obviamente estas puertas para las personas que son migrantes. Se esperan que muchos, miles de colombianos sean regresados desde Estados Unidos y muchos de ellos también aseguran que no se sienten seguros o que no quieren permanecer en Colombia. Entonces la ruta a seguir sería Europa. Por eso es entendible hasta cierto punto que algunos países, como ha sido el caso del Reino Unido, haya tomado esta medida y también tras descubrir que muchos de los casos de asilos que habían sido pedidos en su territorio no eran utilizados o no eran pedidos por personas que realmente tuvieran un riesgo en su vida o en su seguridad acá en Colombia. Así que lo que se espera es que ahora, después de esta decisión del Reino Unido que causó muchísima preocupación y polémica, también otros países, como es el caso en este momento de la Unión Europea, pues pongan más restricciones, sobre todo para verificar que las personas, los demandantes de asilo, sí sean personas cuya vida está en riesgo por diferentes circunstancias acá en su país de origen. Veremos si se concreta esta legislación y su impacto en Colombia. Muchísimas gracias, Diana Jayón, por este reporte y hasta la próxima. Un gusto para todos. Y lo adelantábamos en titulares, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que la definición de mujer en la legislación sobre igualdad se basará en el sexo biológico de la persona. La máxima corte británica sentenciaba así el caso presentado por un grupo feminista que se opone al concepto de autodeterminación de género. El tribunal afirmó que las mujeres trans podrán ser excluidas de espacios exclusivos para un solo sexo, como lo son los vestuarios, pero advirtió que esta decisión no debe interpretarse como una victoria de un grupo sobre otro. La organización benéfica LGBT Stonewall calificó el fallo como, citamos, increíblemente preocupante. La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico, pero aconsejamos no leer esta sentencia como un triunfo de uno o varios grupos de nuestra sociedad a costa de otro. No lo es. La sentencia culmina una batalla de 7 años del Grupo de Derechos for Women Scotland. El Parlamento escocés había dictaminado que las personas transexuales debían ser incluidas en las cuotas destinadas a promover la representación de las mujeres. El más alto tribunal dice ahora que eso viola la ley de igualdad que protege a mujeres y transexuales por separado. La sentencia tiene implicaciones para todo el país. Hoy, los jueces han dicho lo que nosotras siempre creímos, que las mujeres están protegidas por su sexo biológico, que el sexo es real y que ahora las mujeres pueden sentirse seguras, que los servicios y espacios destinados a las mujeres son para las mujeres. La sentencia dice que el problema de cualquier otra interpretación es que habría otorgado a las personas trans más derechos que a otras, así que esto nos reubica en el punto de partida. Todo el mundo tiene los mismos derechos, ningún grupo tiene privilegios sobre otro. Activistas pro derechos de las lesbianas celebraron el dictamen. Para que los derechos de las lesbianas estén protegidos por la ley, necesitamos poder decir que las mujeres son mujeres biológicas, no hombres que dicen que son mujeres. Esto significa que puedo volver a mi grupo de senderismo de lesbianas y decir, la ley está de nuestro lado, podemos salir a caminar sin tener que incluir a los hombres o tener miedo a que nos lleven a los tribunales. Los activistas pro derechos trans ven atacados los derechos de una minoría vulnerable. Llevamos varios años viendo a dónde nos han llevado diversas sentencias y decisiones gubernamentales. Cada vez es más difícil existir como persona abiertamente trans en este país y creo que eso es lo que teme la gente. Da la sensación de que es un ataque contra las personas trans, aunque el juez se esforzó en aclarar que no lo era. El gobierno semiautónomo de Escocia ha declarado que acepta la sentencia. El Ejecutivo británico también
afirmando que aportará claridad y confianza a las mujeres. Bien, pasamos a la actualidad económica. Paco Furió ya está con nosotros y Paco, parece que un día más en que Trump ocasiona terremotos en los mercados. Cómo no, Javier, y esta vez han sido las acciones del fabricante de chips Nvidia, que se desploma más de un 6% en la bolsa de Nueva York. La compañía está directamente afectada por las nuevas restricciones de envío de chips a China que ha impuesto el gobierno de Trump. Las nuevas medidas afectan sobre todo a chips para inteligencia artificial. Nvidia calcula que la medida restará unos 5.500 millones de dólares de los resultados del actual trimestre, que en el caso de Nvidia termina el 27 de abril. La compañía no podrá enviar a China el chip H20, que había sido diseñado precisamente para sortear las restricciones que había hasta la fecha y que buscan evitar que China acceda a los chips estadounidenses más avanzados para inteligencia artificial. El mercado chino se complica aún más en medio de esta guerra comercial. Ana Nieto, ¿cuán perjudicial es esta guerra comercial para la empresa que más se está beneficiando del despegue de la inteligencia artificial? Sí, los chips H20 no son tan relevantes para el total de venta de Nvidia, aunque ayudan a mantener las altas expectativas de la empresa que más se ha beneficiado realmente del auge de la inteligencia artificial, precisamente por el papel que juegan sus semiconductores, pero por el potencial general de la empresa y realmente una perspectiva cada vez menor de mercado en China, puesto que las restricciones empezaron ya en 2020. No se espera que esta caída de hoy, que ha llegado a ser del 6,8%, se mantenga por este motivo en los mercados. Ahora bien, esta decisión del gobierno de Estados Unidos también afecta a otras compañías. AMD va a tener que tomar un cargo con respecto a sus resultados de 800 millones de dólares y es una empresa que tiene menos potencial que Nvidia. Además, son empresas que han arrastrado hoy a todo el sector que ha desplomado las bolsas. Lo que es notable y que se advierte en este caso es que ni la cercanía con Trump, que cenó con el presidente de Nvidia en Mar-a-Lago a principio de mes, ni el hecho de que se hayan reiterado compromisos de inversiones en Estados Unidos, como ha hecho Nvidia, cambian el panorama tarifario o el panorama que se tiene desde la Casa Blanca con respecto a China. Y la guerra comercial global abierta por la administración Trump no solo tiene contestación fuera del país. El gobernador de California ha interpuesto también una demanda para detener estos aranceles. ¿Qué argumenta? Sí, el demócrata Gavin Newsom ha anunciado una demanda justo hoy porque Donald Trump ha impuesto aranceles de forma ilegal, ya que no ha contado con una decisión del Congreso. Trump ha usado una ley de emergencia económica del año 1977 para justificar sus decisiones ejecutivas sin contar con el poder legislativo, y la realidad es que esta ley nunca se había utilizado para imponer aranceles. Con este argumento jurídico y con el hecho de que además California aduce que se va a perjudicar a los motores económicos como pueden ser la agricultura y la industria de la tecnología de Silicon Valley, lo cual puede repercutir muy negativamente en la recaudación fiscal, hay motivos para llevar al presidente ante los tribunales. El uso de esta ley en caso de emergencia ya ha sido usada por pequeñas empresas que el lunes también interpusieron una demanda contra el presidente, diciendo además que los déficits no son emergencias económicas. Muchas gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y la Pascua está ya a la vuelta de la esquina y con ella se comprarán muchos conejos y huevos de chocolate a lo largo y ancho de todo el planeta. Un placer que, debido a los precios del cacao, podría saber un poco más amargo este año. Lo más parecido a una obra de arte. Esta creación de Pascua elaborada íntegramente con chocolate. Pero para darse el gusto o para regalarlo, habrá que rascarse más el bolsillo. El motivo, el precio del cacao está por las nubes. En los últimos años, el valor de los granos de cacao en el comercio internacional se ha cuadruplicado. A principios de 2023, la tonelada costaba alrededor de $2.500 y en enero de este año superaban los 10.000, un precio muy volátil cuyos efectos se reflejan en el precio del chocolate con meses de retraso.
Según los expertos, los tiempos del cacao barato parecen haber quedado atrás. En África Occidental, de donde proviene cerca del 75% del cacao mundial, el cambio climático está afectando gravemente las cosechas. En Ghana, en 2024, la producción cayó casi a la mitad, la peor cosecha en 2 décadas. Y este año no se espera que mejore. Lo mismo ocurre en Costa de Marfil. El banco de inversión JP Morgan alerta de que el mercado del chocolate podría enfrentar una ola de encarecimiento como no se había visto en décadas. Y en plena Pascua, ONGs como Oxfam denuncian que a pesar del aumento de precios, quienes cosechan el cacao siguen recibiendo sueldos irrisorios, mientras los consumidores pagan cada vez más. En efecto, hemos visto aumentos importantes en el precio del cacao en los últimos 6 meses. Esto, por supuesto, se ha reflejado en los precios en tienda. Hemos hecho lo posible por mantenerlos razonables, pero como pueden ver, la gente sigue viniendo. Quiere darse un gusto. En este festival chocolatero suizo aún se respira cierto entusiasmo, pero con precios tan elevados muchos consumidores optan por comprar menos. En Alemania se produjeron este año 228 millones de conejos de chocolate para Pascua, 12 millones menos que el año pasado, según cifras del gremio. Y aún tenemos tiempo para una última noticia. Algo más alentador, Paco, en este mundo tan convulso. Vamos con una impresionante hazaña en los Alpes suizos. 2 alpinistas han logrado lo que parecía imposible, batir un récord histórico en 3 de las cimas más difíciles de los Alpes suizos. El alpinista suizo Nicolas Hoyak y su compañero austríaco Philipp Brugger lograron escalar los picos Eiger, Mönch y Jungfrau en tan solo 15 horas y 30 minutos. Eso significa que pudieron pulverizar el récord anterior de hace 21 años al reducirlo en casi 10 horas. A la primera cima tardaron en llegar menos de 6 horas, una subida que a un escalador aficionado le tomaría un día entero. Bueno, Paco, a vos que te gustan tanto las montañas, el próximo año tal vez rompes otra vez el récord, ¿no? Sí, pero hablaba de 2 alpinistas, ¿eh? Ay, no, ya me embarqué yo también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Hasta la próxima. Hasta pronto.